Buenas tardes a todos y todas. Eh, Daremos unos minutos más para poder que más colegas se puedan ir conectando.
Hola. Hola. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar conectados y participando en este live que estamos realizando como Comité de Género, Diversidad e Interculturalidad del Colegio de Matronas y Matrones de Chile. Ya, esta presentación es una de varias que estamos trabajando como comité y que encontramos que es muy importante relevar el rol de la matrona y matrona dentro de todos los ámbitos. Por lo tanto, vamos a partir en primera instancia con lo que es la atención integral de víctimas de violencia sexual, que es muy atingente a nuestro rol dentro de la salud sexual y salud reproductiva de los seres vivos en general, de las personas. Y nosotros como matrones tenemos que poner énfasis en nuestro rol. Así que dentro de esta presentación, bueno, vamos a darle que nos dé unas palabras nuestra presidenta nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile y recientemente elegida también como presidente de la Confederación Internacional de Matronas y Matrones, Sandra Oyarzo. Hola, muchas gracias, Dixia. Agradecer de todo corazón la posibilidad de estar con ustedes hoy día, ¿no es cierto? Andrea, Dixia, que están organizando, liderando esto, y especialmente mis felicitaciones y agradecimiento al Comité de Género y Diversidad e Interculturalidad del Colegio Matronas y Matrones de Chile, que sin duda están desempeñando una labor muy importante al realizar esto y una serie de instancias de poder, ¿no es cierto?, reunirnos con las colegas y tratar del tema. Felicitarla en primer lugar por tomar el liderazgo, por en el fondo tener el compromiso de este trabajo voluntario que se hace, ¿no es cierto?, fuera del trabajo y el que ser diario, además de todas las múltiples tareas que tienen cada una, aparte de ser, ¿no es cierto?, trabajadoras de la salud, seguramente, sin duda, muchas otras acciones como desempeñan y desempeñamos todas las mujeres que al hablar, ¿no es cierto?, de género, diversidad y culturalidad, sabemos que en las profesiones de la salud el 80% somos mujeres, y especialmente en nuestra profesión que alcanza casi el 100% en algunas, ¿no es cierto?, eh, espacios de la región de nuestro país alcanza, ¿no es cierto?, la segregación solamente son mujeres, incluso en los ingresos a las universidades, también en nuestras carreras principalmente son mujeres. Entonces también hay un desafío para nosotras, especialmente en este comité que ahora está dedicando la tarde para poder hablar, ¿no es cierto?, de todo lo que es el tema de, ¿no es cierto?, de la violencia sexual, etcétera. Pero sin duda a lo mejor también es un desafío hacia adelante para nosotros como nosotros y nosotras y nosotros como integrantes de este colectivo del Colegio Matronas y Matrones de Chile, también pensar hacia el futuro, qué es lo que pasa con esto también. Somos una profesión feminizada acá y en el resto del mundo, y que por ende sin duda tiene muchos desafíos al momento de hacer esto. Por eso realmente felicitarlas nuevamente, porque sé lo difícil que es y sabemos lo difícil que es compatibilizar todo y además estar dedicada a sus colegas a poder entregar su conocimiento y su apoyo. También a Georgia, que vi que está acá, que sin duda va a compartir con ustedes, que es nuestra directora nacional de matronería, y así como ella, también que muchas otras pioneras en América Latina y el resto del mundo también están a la espera de poder realmente ser reconocidas, y eso parte directamente, ¿no es cierto?, de los ministerios de salud. Nosotros como Colegio de Matronas y Matrones de Chile hemos hecho la abogacía para que exista en nuestro país, pero quien definitivamente tiene que ubicar esos cargos en el lugar que correspondan son los ministerios, y por lo menos hemos recibido la buena noticia este año cuando estábamos en el Consejo Mundial, de que a raíz de todo lo que está sucediendo en el mundo, el aumento de las tasas de mortalidad materna, de la necesidad de que haya más matronas y matrones, finalmente la Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a impulsar este modelo de matronería, que tiene que ser liderado entonces por las directoras de matronería en los espacios de toma de decisión de los ministerios. Así que afortunadamente eso que va a sin duda ser un impulso para que
el Ministerio de nuestro país también pueda seguir esa línea y eso es lo que esperamos. Así que dentro de lo mismo, como decía anteriormente, dar la bienvenida, felicitar el desarrollo de este webinar que están realizando y especialmente con el tema que ustedes van a tratar, que sin duda es un tema bastante complejo, que lamentablemente debido a la pandemia, debido a todo lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país, ha aumentado también en muchos espacios, que no solamente afecta directamente a las mujeres, también a la diversidad y también en todas las etapas, ¿no es cierto?, sexogenéricas, en que pueden verse enfrentadas a estas situaciones tan complejas y que sin duda producen muchos daños, no solo físicos, sino que emocionales y mentales, que muchas veces las personas no están preparadas a enfrentar y que tienen que llevar esta carga por toda la vida. Y ahí estamos nosotros que siempre estamos acompañando a las mujeres y a sus familias en todos los espacios. Así que por ese mismo elemento es importante entonces estar preparadas cada día, aprovechar estas instancias de formación y tener siempre presente que no solamente es una de las cosas que estamos recibiendo ahora, sino que además nos hace ponernos quizás en el futuro y pensar qué es lo que se viene también para nosotros como matronas y matrones, qué es lo que pasa también, por ejemplo, con uno de los temas que ya lo estamos viviendo, que es el calentamiento global. Cómo el calentamiento global también produce, ¿no es cierto?, una crisis climática y estas crisis climáticas producen desplazamientos, producen migraciones, producen, ¿no es cierto?, falta de espacios de vivienda y estos espacios también van a llevar a riesgos como son especialmente, ¿no es cierto?, la sexualidad de las mujeres o riesgos cuando ellas también quieran generar su espacio de crianza, de cuidado. Por lo tanto, es ahí donde es importante levantar y hacer el llamado. Tenemos que hacer el llamado porque decirles que lamentablemente lo que sabemos es que la agenda global, que es lo que se estuvo hablando hace poco en el Consejo Mundial, hay un retroceso de esta agenda global que estaba, ¿no es cierto?, poniendo en el centro a las mujeres en 150 años. Quiere decir que a lo mejor muchas de ustedes todavía van a estar viendo recién en sus futuras generaciones, nietas, quizás que recién se pueda alcanzar algo, pero a raíz de la pandemia y habíamos acordado ya esa brecha, ¿no es cierto? Esta brecha nuevamente ha aumentado y mucho de la agenda global en salud no se está centrando en la mujer como se esperaba que fuera. Por eso es importante que nosotros sigamos haciendo la abogacía respectiva para poder poner esto en todos los espacios como ustedes lo están haciendo ahora muy bien, porque los cambios toman tiempo y para que puedan haber cambios tienen que haber generaciones como ustedes que están trabajando, ¿no es cierto?, transgeneracionalmente para poder llevar esto a todas partes y avanzar también en quizás hacer nuevos cambios, enfrentar los desafíos, porque finalmente en profesiones como la nuestra, donde la mayoría somos mujeres, también hay que avanzar a lo mejor, o en salud en general, a generar estos espacios de equidad, donde haya más diversidad en nuestros espacios de toma de decisiones, en nuestros espacios laborales, porque ese acortar las brechas también va a significar que podamos tener también otras miradas y avanzar a desarrollar también los elementos que tengan que ver, ¿no es cierto?, del fortalecimiento de nuestra profesión y el tema que ustedes las convoca como comité, eh, quizás, ¿no es cierto?, mucho más fortalecido. Así que felicitarles nuevamente y desearles el mayor de los éxitos y decirles que realmente están planteando un tema que está muy en boga y avanzar, ¿no es cierto?, hacia adelante en todas y cada una de las actividades que ustedes están realizando. Muy agradecidas y por mi parte, por supuesto, y todas nosotras como comité directivo del Colegio Matronas y Matrones de Chile y sin duda felicitar y estar dispuesta en lo que sea que podamos acompañarles para poder que puedan seguir desarrollando esta tan maravillosa y profesional labor en el comité. Así que mucho éxito y muchas gracias. Gracias, querida Sandra. Y bueno, basándome también en tus palabras de que aparte de lo que es género, también estamos trabajando en todo lo que es diversidad e interculturalidad. Y dentro de esto, la violencia sexual sabemos que es, abarca, puede ser niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, la cual hemos tenido desde un principio, nosotros como matronas y matrones, este rol que hemos estado cumpliendo y que hoy en día se está fortaleciendo con lo que es la unidad de clínicas forenses, GIS 86, la cual para la implementación en los diferentes establecimientos nos hemos tenido un gran apoyo de lo que es nuestra directora nacional de matronería, Georgia, a la cual le voy a pedir unas palabras ahora para poder comenzar esta presentación. Gracias, Dixia. Primero igual felicitar a la Sandra, aprovechando esta instancia que no habíamos tenido la oportunidad, por yo creo que es un gran espaldarazo para nuestro país el que haya sido elegida
directora de la ICM. Creo que existe harto trabajo por hacer, ya desde ambos espacios, tanto el mío como el de ella de abogacía por la matronería. Como bien tú dices, este tema de violencia también se ha enmarcado en relación a las capacitaciones que se están haciendo desde la Dirección de Matronería también, en el cual también tocamos el mes pasado todo lo que era implementación de GES 86 en violencia sexual y manejo, unidades clínicas forenses en relación a buenas prácticas. Ya también tratando de fortalecer el rol que tiene la matronería, que no ha sido muy fácil en verdad, porque efectivamente uno desde siempre piensa que el tema de violencia sexual y que está enmarcado, como bien dijo Sandra y tú también, en relación a violencia y que eso es uno de los objetivos sustentables del milenio, que es disminuirla y erradicarla, ¿cierto? No se nos ha hecho un poco difícil esta implementación en algunos lugares, en algunos hospitales, porque efectivamente al hacer el levantamiento de cómo van estas implementaciones desde el ministerio, ahí hubo varias problemáticas y creo que este tema hay que empezar a empoderarnos y que si bien en algunos establecimientos ya la matronería lleva el tema, en algunos otros no. Ya, por lo tanto, ahí le insto a la capacitación, a que fortalezcan en su rol, como lo conversamos en estos webinars, algo que me quedó muy en mi cabeza, que hay que transmitirlo, es que la matronería es la capacitada para poder luego de tener una situación de violencia sexual, es la encargada de reivindicar a la mujer, al niño, a la niña, al adolescente, a la diversidad, a reivindicarse con su cuerpo. Ya nosotros somos las encargadas de aquello, nosotros tenemos las competencias técnicas, ya no es solamente el hacer el proceso, no es solamente el hacer la parte administrativa, sino que creo que lo más importante es el seguimiento de todas las personas que han sufrido violencia sexual, ya, porque el tema de cómo llevan a posterior su sexualidad va a depender de la sanación que puedan tener, y eso también nos toca a nosotros como matronería. Me parece súper bien que desde la OMS hayan tocado la temática del liderazgo de la matronería. Ha sido difícil también la implementación de muchas temáticas que lleva la matronería, tanto a nivel local también como a nivel ministerial. Creo que tenemos que seguir fortaleciéndonos. Creo que la capacitación es uno de esas aristas que tenemos para tomar las herramientas. Y efectivamente me parece muy bueno que desde el Comité de Género ya y Diversidad y Interculturalidad empiezan a hacer estos webinars, porque creo que es la única manera que también usted conozcan en general las temáticas que estamos haciendo, porque esto toma a los 3 niveles de atención. Y por otro lado también porque es importante que hagamos la abogacía en los establecimientos de por qué es la importancia de que la matronería debe llevar este tema. Así que les agradezco a Dixia que me haya invitado a poder dar algunas palabras, y obviamente esta temática se enmarca en la transversalidad que hemos estado trabajando a nivel ministerial con el Departamento de Derechos Humanos y Género, ya donde se ha plasmado todo lo que es la transversalización de temáticas, entre ellas violencia, como yo les decía, y además desde el ámbito de violencia sexual, y también lo que estamos ya a puertas y que se ha trabajado desde la mirada técnica, lo que es el proyecto de ley Adriana, que también tiene que ver, se enmarca en el ámbito de la violencia hacia la mujer. Así que les agradezco, que tengan una muy buena jornada, que lo aprovechen y que se empoderen cada día más, como yo les decía, sobre todo en esta temática. Así que un abrazo y muchas gracias, Dixie.
Gracias, Georgia, por tus palabras. Y bueno, y tomándome también de lo que dices tú, de que la violencia sexual es de los tres niveles, incluso la parte privada, donde podemos actuar desde el rol de la matronería, es que vamos a partir con mi presentación para poder localizarnos en lo que estamos hablando, en generalidades y cómo hacer la acogida, primera respuesta y cuándo hacer una denuncia. ¿Ya? Bueno. Permiso, voy a compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Está cargando. Ya. Bueno, mientras carga, me presento, que recién no dije mi nombre es Dixia Videla Ayala, soy matrona subdirectora del Hospital Regional de Copiapó, soy presidenta de la Mesa de Género, Diversidad e Interculturalidad del Colegio de Matronas y Matrones de Chile. Y bueno, desde nuestra mirada como comité que hemos estado trabajando desde que partimos en varias cosas. Una de las principales que hicimos fue unificar conceptos dentro de nosotros, los integrantes del comité. Hicimos presentaciones internas donde también unificamos criterios. Vimos el rol de la matrona y matrones dentro de cada uno de los aspectos tanto en lo que es género, en diversidad e interculturalidad. ¿Ya? Tenemos varias actividades que hemos ido realizando, que hemos ido trabajando también con el Directorio Nacional y con la sociedad civil también. También estamos trabajando en estas presentaciones que vamos a ir compartiendo con ustedes mediante estos live y también con algunas infografías para poder mostrarles los conceptos que trabajamos como comité y que la hemos ido subiendo y vamos a seguir subiendo en la página del Colegio de Matronas y Matronas. Ahora sí. ¿Sí? No me aparece a mí la pantalla. Recién lo estábamos viendo, ahora vemos pantalla. Puede ser que sea ¿Cómo? al final. ¿Cómo? Hace un momento la vi, pero ahora vemos la pantalla negra. Sí, veo la pantalla negra yo. Nosotros también vemos negra. Puedes dejar de compartir pantalla y volver a abrir la presentación. ¿Ahí?
Ahí se ve bien, bien, ahí se proyecta. Bueno, como les iba contando, que dentro de lo que es atención a víctimas de violencia sexual la podemos ver nosotros con de nuestro rol de matronería, tanto en atención primaria, secundaria, terciaria, en la parte privada, y cuáles son nuestras funciones o nuestro deber como funcionarios de la salud dentro de la detección de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Bueno, primero detectar, dar una primera respuesta, evaluar el riesgo y proteger, contener, derivar y explicar, y el seguimiento, que esto lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en la diapositiva. Pero cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, nuestro deber también es denunciar, ¿ya? Tenemos que hacer la denuncia cuando son menores de edad, si es que tenemos la sospecha, ¿ya? ¿Quiénes están obligados a denunciar? Bueno, los miembros de la Fuerza Aérea, Carabineros, PDI, Gendarmería, los fiscales y además empleados públicos, los jefes de puerto, aeropuertos, estaciones de buses, trenes, los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas privadas, los profesionales de medicina y otras ramas relacionadas con la conservación y el restablecimiento de la salud, los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales, y es obligación de todo funcionario público denunciar, ya, para que sepamos que es una obligación la denuncia en menores de edad. Cuando hablamos de pesquisa o sospecha en mayores de edad, la ley dice que quien debe hacer la denuncia es la propia persona, ¿ya? Pero eso no nos saca el resto del rol que tenemos que cumplir dentro de la atención en las personas mayores de 18 años. ¿Cuándo sospechar que hubo violencia sexual en un niño o niña adolescente? Bueno, sospechamos cuando hay una develación parcial o total a un tercero, por ejemplo, cuando el niño le dice a la tía en el jardín que, no sé, el abuelito lo tocó, le hizo cosas extrañas con sus miembros, cualquier cosa que devele el niño a otra persona, ya nosotros es un parte de la sospecha de la violencia. Cuando hay conductas, comentarios o dibujos sexualizados, cuando hay lesiones en genitales externos o región anal, cuando hay presencia de ITS en un menor de edad, cuando hay tendencia a autolesionarse, cambios conductuales, comportamientos regresivos o fuga, exhibicionismo o pudor excesivo, ¿ya? Cualquiera de estas, o a veces van a ir asociadas unas con otras, o a veces pueden presentarse todas, ya nosotros nos da un índice de sospecha, ¿ya? Dentro de la norma técnica de atención a víctimas de violencia sexual que sacó el Ministerio de Salud junto al Ministerio Público en el año 2016, vienen estas conductas sexualizadas según edad, ¿ya? Hablamos que en menores de 10 años podrían encontrarse declaraciones que indican un conocimiento sexual precoz, que usualmente ocurren de manera inadvertida y espontánea, ¿ya? Dibujos sexualmente explícitos que no son acordes a ser menores de 10 años, la interacción sexualizada con otras personas en agresiones sexuales a un niño o niña menor, o actividades sexuales con pares, actividad sexual con animales o juguetes, una masturbación compulsiva que puede llegar hasta hacerse daño, o que son muchas veces en el día que no puede detenerse, o que se inserta objetos en la vagina o en el ano, o hace sonidos y gime mientras se masturba. Ya cualquiera de esos ya son índices de sospecha en un menor de 10 años. En un mayor de 10 años pudiese encontrarse una promiscuidad sexual, pudiera haber detrás una explotación sexual comercial, o también realizar dibujos que son indicadores gráficos de sexualización, ¿ya? Importante es poder detectar y hacer la sospecha y no tener miedo de hacer la denuncia, ¿ya? Porque nos ha pasado muchas veces que nadie se arriesga, todos tienen miedo a realizar la denuncia por temor a equivocarse, a, no sé, provocar un escándalo en la familia cuando detectaron un abuso en un menor, y muchas veces derivaban a urgencia a estos niños para que los viera el pediatra, los viera el ginecólogo, y ellos pudieran decir si hubo o no violación, sin antes haber puesto una denuncia, ¿ya? Bueno, ahora ya sabemos, y como le expliqué anteriormente, que ante la sospecha estamos obligados a hacer la denuncia, ¿ya? Y a mí me gusta este cuadro que estoy mostrando ahora porque nos orienta un poco para la toma de decisión, para cuando tenemos muchas dudas, poder tomar la decisión.
Por ejemplo, si no hay una historia de violencia que no le haya contado a nadie, si el examen físico es normal, si llegasen a ver exámenes de laboratorio y están negativos de una ITS, o si hay un grado de sospecha de abuso sexual, si es que no hay, y por lo tanto, si todo esto está normal, no corresponde hacer una denuncia, porque no levantan sospechas. En cambio, si en la historia revelan que hay un cambio conductual del niño o niña, pero el examen físico es normal, no hay examen laboratorio, los exámenes laboratorios son negativos, y el grado de sospecha de abuso sexual es variable porque depende de las conductas, ahí podría ser un abuso sexual, por lo tanto tenemos que hacer un seguimiento, ¿ya? Ahí pudiese ser, pero ahí va a depender de lo sospecha o qué tan grande sea esta función de las conductas que tenga, los cambios conductuales del niño, para nosotros poder hacer la denuncia, ¿ya? Si es que no hubiera una historia, pero en el examen físico hay hallazgos inespecíficos, como es decir, no tenía erosiones en la vulva, la menor, pero eran superficiales, no hay exámenes o los exámenes laboratorios son negativos, el grado de sospecha es bajo, lo ideal es hacer una posible denuncia ante esa sospecha y un seguimiento, es decir, se denunció y después ver qué pasó en esta denuncia, cómo quedó, si fue respaldado o no, o descartaron, pero lo ideal ya ante estas sospechas es hacer la denuncia, ¿ya? Lo mismo que si hay un relato inespecífico del niño o niña adolescente, o el relato aportado por los padres, si el examen físico hay hallazgos inespecíficos, si el examen laboratorio es negativo, el grado de sospecha de abuso sexual intermedio, también es una posible causa de denuncia. Y así para abajo yo les voy a dejar este cuadro, va a quedar en el like también, porque esto nos orienta un poco para cuando realizar sí o sí denuncia, ya cuando hay un alto grado de sospecha de abuso sexual, cuando ya tenemos ya examen físico evidencia, cuando los exámenes de laboratorios indican que un niño o niña adolescente tiene una ITS, ya son hallazgos que ya nos indican que debemos hacer la denuncia. Dentro del análisis de aspectos básicos a considerar en estas circunstancias, bueno, primero que el problema de la violencia y abuso sexual en el marco de los derechos de las personas, ya nadie tiene derecho a abusar o provocar violencia a ninguna otra persona. Eso lo tenemos que tener como claro y metidos en nuestra mente de no a la violencia. Las dificultades reales de las víctimas para relatar la agresión, para denunciar, para continuar con el procedimiento judicial y legal. Muchas veces se inicia una denuncia, pero por los procesos, porque a veces se enlentece la atención, al final el usuario termina por descartar o llegar hasta ahí y no continuar con el proceso. Por lo tanto, nosotros tenemos un rol como matrona de hacer este acompañamiento para evitar que la paciente se retracte o el paciente o los padres del menor no se retracten y continúen todo este proceso y tratar de hacer este proceso lo más expedito posible de un acompañamiento y seguimiento integral. La responsabilidad y el papel del sector salud, como les digo yo, es de hacer el acompañamiento, no dejar y de hacer lo más expedito posible todo esto y evitar una revictimización de los usuarios. Un análisis de los aspectos médicos, jurídicos y éticos, ¿ya? Los aspectos médicos siempre con conocimiento ante la realización de una atención a víctimas de violencia sexual. También conocer los aspectos jurídicos. Por ejemplo, hoy en día tenemos la ley de entrevista video grabada, por lo tanto no podemos hacer un interrogatorio al niño o niña adolescente. Por lo tanto, tenemos que tener conocimiento de las leyes y estar actualizados, y también los términos éticos ante la atención de poder resguardar la privacidad, la confidencialidad del usuario y nunca poner en duda, siempre estar acompañando. Y lo otro es aplicar un protocolo de atención conocido. Lo ideal es que en cada centro de atención e institución donde nos encontremos tenga siempre un protocolo establecido de atención. Si no es siempre una unidad de clínica forense o de peritaje, en cualquier sistema de atención, ya sea a nivel de atención primaria, debe estar definido ante la sospecha qué es lo que se debe hacer. La denuncia, con quién dirigirse,
para tener todo claro en el momento de dar las indicaciones, derivar al usuario. Por lo tanto, siempre tiene que haber un protocolo en todas las instituciones de salud frente a la sospecha de un abuso sexual. La actitud y forma de acogida y de entrega de información acerca de los derechos, los procedimientos, tratamientos preventivos, referencia estandarizada. Eso mismo tiene que estar incluido dentro del protocolo de atención de la información a entregar para que siempre sea una información fidedigna, que sea segura y le dé tranquilidad al usuario de lo que se está haciendo es lo correcto. Dentro de la primera respuesta, cuando ya revisamos la denuncia o ya está hecha la denuncia por la persona si es adulto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros dentro de nuestro rol? Es la primera respuesta, que se debe realizar en un tiempo breve y la cual tiene como objetivo informar, apoyar y proteger a la víctima. ¿Ya? Busca estabilizar a la familia para que ésta se constituya en un soporte válido para el niño y adolescente. Ya si vemos que se hace un hallazgo y la denuncia de un abuso de un menor de edad y vemos que la mamá está muy desbordada, es ahí donde tenemos que nosotros dar nuestra primera respuesta, en poder estabilizar a la madre para poder seguir y hacer este proceso y que le dé tranquilidad al niño o niña adolescente para continuar los exámenes que haya que realizar o los registros que tengamos que hacer. Buscar el compromiso del niño y adolescente y su familia para continuar con un tratamiento dado por el especialista y apoyar la realización de la denuncia. También implica la primera respuesta tomar decisiones y movilizar los recursos disponibles en el ámbito familiar, social, individual, legal u otro con el objeto de garantizar la interrupción de la situación de abuso y lograr un mejor estado psicosocial para el niño o niña adolescente. Es decir, que en esta primera respuesta nosotros tenemos que hacer un apoyo fundamental para el usuario si sabemos que la víctima de abuso sexual fue violentada, especialmente cuando son niños y adolescentes, por un conocido que muchas veces va a estar viviendo en la misma casa. No podemos hacer la denuncia y mandarlos a su casa nuevamente sin saber cómo va a estar protegido. Por lo tanto, es ahí donde viene nuestro rol de contactar las redes asistenciales, de contactar a las psicosociales que tengamos en nuestros lugares de trabajo y poder levantar este requerimiento de ver una casa de acogida o con las mismas policías ver si esa persona se va a alejar del domicilio, pero no podemos dejar de obviar eso y dejarlo a otras personas sin nosotros saber que fue realizado y que no vamos a mandar nuevamente a la víctima donde su agresor. Muchas veces nos llegan mujeres violentadas que fue la misma pareja la que provocó, la que hizo la violación y no nos preocupamos de que dónde va a ir esa persona, si tiene alguna red familiar. Muchas veces tienen que volver porque no tienen más donde ir a sus casas, por lo tanto, ahí es donde tenemos que actuar nosotros en ver la respuesta y la protección a las víctimas. Importante, los primeros auxilios psicológicos. Muchas veces nosotros como matrones hemos dicho, hay cosas que sobrepasan a nosotros y que debe manejar el asistente, la psicóloga, pero hay cosas que en primeros auxilios psicológicos podemos realizar nosotros en la primera atención, la primera respuesta y la acogida de los usuarios. Si muchas veces decimos no tenemos las competencias para poder hacer esto, debemos fortalecerlas. Si no las tenemos, tendremos que encontrar las herramientas, pero debemos establecer esto siempre la atención y no solo la atención a víctimas de violencia sexual, también en los usuarios que sufren un duelo u otras crisis o catástrofes que pueden ocurrir dentro de nuestras áreas, siempre poder cultivar estas competencias de poder hacer una buena primera respuesta y como importancia les dejo yo esto, lo que son los primeros auxilios psicológicos, que así como es el ABC de la emergencia, de la reanimación, acá en los primeros auxilios psicológicos tenemos el ABCDE. El A, que es donde tenemos que tener una escucha activa, una atención a la hora de escuchar al afectado de forma empática, ¿ya? No de que el afectado no esté hablando y nosotros estar escribiendo en el registro, en el computador y no tomar atención, no. Siempre tiene que ser una escucha activa, ¿ya? La B es reentrenamiento de la ventilación. Si sabemos que el usuario está muy ansioso, que está hiperventilando, muchas veces los padres del niño que estamos evaluando, tenemos que trabajar con ellos la ventilación, enseñar la respiración, a respirar lento, que boten despacio, hasta que puedan poder concentrarse y nuevamente ubicarlo en el lugar, centrarlo y poder
protegerlo para continuar con la atención. Y los primeros auxilios psicológicos es la categorización de necesidades, ¿ya? Es decir, cuando el usuario debe tomar decisiones luego del episodio traumático, se debe ayudar a jerarquizar los pasos a seguir. Se deben utilizar los recursos del afectado, ¿ya? Porque muchas veces nosotros pensamos que es lo primero que se debe realizar con el usuario para dejarlo tranquilo, y muchas veces nosotros estamos equivocados y no es lo que necesita. Por lo tanto, lo que tenemos que ir evaluando es cuál es la primera preocupación que tiene. Por ejemplo, en un momento tuve una paciente, una víctima de violencia sexual, donde la primera preocupación que tenía ella era no tener contacto con su hermana, que no sabía nada de su hermana. Por lo tanto, para bajar su ansiedad, tuvimos que buscar un teléfono, conseguir un teléfono, buscar a su hermana, hasta que estuvo la hermana, y supo de su hermana, recién quedó tranquila y recién pudimos seguir avanzando en su proceso de atención, ¿ya? La letra D es que es derivación a redes de apoyo. Una vez aclaradas las necesidades y prioridades, estamos aptos para poder contactar los servicios especializados o red familiar de apoyo, ya sea el servicio de asistentes sociales, ya sea el servicio del CERNAMEC, o la Mejor Niñez, donde tendremos que derivar el caso. Tenemos que tenerlos desde antes los contactos, ¿ya? Tenerlo establecido para que en el momento que tengamos que utilizarlo, poder levantar esta alarma en la red. Y la letra E, que es la psicoeducación, que es poder transmitir al afectado que las reacciones y malestares que pueda sentir a futuro son parte del proceso. Explicarle que no es que va a pasar todo ahora que se realice el peritaje o la denuncia o el seguimiento, sino que esto va a ser paulatino, y que entenderlo desde el trauma que ha vivido, de que esto no es tan pasajero, de que no es una corta recuperación, y como decía Georgia, que tenemos que preocuparnos también de esta reparación, del seguimiento y reparación de nuestros usuarios. Bueno, también mostrar lo que son las buenas prácticas en la primera respuesta, ¿ya? Primero que nada es creer en el relato y demostrarlo, de saber que el usuario sienta que realmente le estamos creyendo lo que nos está contando, nunca poner en duda. Por eso siempre es una escucha activa, de escuchar más que nosotros hablar. Mantener la serenidad y dar una respuesta empática en todo momento. Expresar siempre a la víctima que no es culpable, porque muchas veces las víctimas ya vienen con ese miedo, se sienten culpables en todo momento de lo sucedido, y hay que expresarle que ellos no son culpables. Asegurar que sabemos qué hacer y que saldrá todo bien, ya en todo momento. Por eso es importante que esté siempre protocolizado, para que nosotros sepamos qué es lo que se va a ir realizando y ellos no sientan duda en nosotros, y así no sientan temor. Fortalecer su autoestima, especialmente en las consultas posteriores que tengamos con los usuarios, ir avanzando en proteger y fortalecer su autoestima. Bueno, y proteger a la víctima, como dijimos anteriormente, sacarla desde el medio de riesgo donde pueda estar y dejarla en una zona de seguridad. Tomar decisiones para detener el abuso, que es lo mismo que aplicamos recién, de proteger a la víctima del entorno de violencia. También tener una postura definida de rechazo a toda forma de violencia, con énfasis en la violencia sexual, que sepan que nosotros estamos repudiando la violencia y que no vamos a aceptar que ocurra la violencia, y que creemos siempre en su relato. Nunca culpabilizar a la víctima de lo ocurrido, ¿ya? Porque hasta hoy en día todavía tenemos gente en las profesiones de la salud que tienden a hacer comentarios durante la atención, cosas que no se debe realizar. No sé si el decirle a la muchacha, ¿por qué andabas a esa hora por ahí? ¿Por qué bebiste? ¿Por qué andas vestida así? Esos comentarios no se deben realizar nunca. Por lo tanto, porque eso da una culpabilidad a la víctima, y eso no se debe realizar. Debemos recriminar eso, trabajar con nuestros equipos en que no se hagan esos comentarios. Siempre hacer un trato digno, respetuoso y con buenas prácticas, sin rigidez, sin cuestionar, una actitud flexible con los usuarios y las víctimas. Una comprensión ante la magnitud y trascendencia de lo vivido por la persona que ha sido víctima de violencia sexual. Saber y nosotros entender como matronas y matrones de que esto es un quiebre en la vida de la salud sexual de nuestros usuarios,
y que tiene que tener una reparación, tiene que tener un seguimiento, que no es algo a la ligera, que es algo importante que vivió el usuario y que debemos hacérselo saber que es algo importante y que por lo tanto a nosotros nos importa su salud en todo ámbito y poder hacer un seguimiento para que él pueda tener esta confianza y poder volver a los controles, no desista del proceso de la denuncia y todo lo que venga posterior. Transmitir y permitir que la víctima perciba una red de apoyo y soporte real, con todos estos insumos que nosotros entregamos, las informaciones de lo que tenemos que entregarle, de lo que va a suceder, de lo que va a pasar con fiscalía, de las veces que a lo mejor lo van a llamar a interrogar, pero de las tomas de muestras, todo tiene que ser informado, bueno, y consentido también por el usuario para poder realizarse si es que corresponde un peritaje. Bueno, concluyendo, voy a hablar a grandes rasgos de lo que es el peritaje sexual, porque viene en el tema más adelante que va a realizar mi colega con respecto a ARGES 86. Bueno, pero dentro del peritaje sexual debemos como matronas y matrones identificar y tratar todas las lesiones agudas, evaluar y tratar las condiciones médicas asociadas, evaluar el riesgo de infección y transmisión sexual y proveer un tratamiento, evaluar el riesgo de embarazo y proveer la pastilla de anticoncepción de emergencia según la necesidad, consignar la historia según el relato del adulto y consignar las afirmaciones del relato textual del niño ni adolescente. Como sabemos que no podemos interrogar al niño ni adolescente, pero si el niño durante la atención que sea da a conocer algún hecho o relata algo, debemos dejarlo consignado en la ficha, porque eso le va a servir a posterior a fiscalía en caso de necesitarlo. ¿Ya? Documentar los hallazgos médicos, recoger la evidencia forense. Dentro del ámbito psicosocial, atender la demanda emocional y preocupación inmediata del niño y adolescente y su familia. Evaluar la seguridad y la necesidad de apoyo en salud mental inminente, ¿ya? Si no es muchas veces que se necesita en forma inmediata la atención psicológica, porque nosotros podemos hacer esta primera acogida, puede quedar postergada para un control posterior con salud mental, ya sea con la dupla psicosocial o una psicóloga de nuestro establecimiento. ¿Ya? Explicar a la familia en caso de que el niño ni adolescente todo el proceso de denuncia y de apoyo integral que recibirá en la red de salud y acceso a reparación. Entregarle la información de lo que se está realizando en todo momento, tanto al niño ni adolescente como a la familia, a la persona que esté acompañándola en ese momento, porque a veces en la misma familia el entorno de peligro, por lo tanto se elige a otro tutor o a otra persona que pueda acompañarla durante este proceso. Y la referencia y red de apoyo. Importante poder tener desde antes establecido cuáles serán nuestras redes de apoyo, como le dije yo anteriormente. Puede ser unas casas de acogida de la mujer, puede ser mejor niñez, puede establecer los lazos y derivación a salud mental como corresponde. Ver también, hay grupos de acompañamiento, también la unidad de atención y protección a víctimas de fiscalía también tiene duplas psicosociales que hacen seguimiento y acompañamiento a algunas víctimas. Por lo tanto, debemos saber cuál es la red que contamos dentro de nuestra ubicación o de nuestro trabajo, donde estemos desarrollando nuestro rol, ver la red de apoyo y a dónde vamos a ir dirigido, ¿ya? Te refería a un seguimiento médico en salud, refería para consejería, reportar el caso a GES, que hoy en día cuando hay denuncias se debe realizar, y bueno, y las denuncias según corresponda, como lo habíamos visto anteriormente. Bueno, este es nuestro Comité de Género, Diversidad e Interculturalidad del Colegio de Matrones y Matrones de Chile. Ya no estamos todas participando, hay algunas colegas que están en pre, postnatal, otras que por diversas razones no han podido continuar con el comité, pero los muestro su foto porque ya han sido partícipes de un principio en todo el trabajo que hemos realizado, que ha sido arduo, muy apañadoras en todo el trabajo. Como decía Sandra, es un trabajo voluntario que realizamos en nuestro tiempo libre. Así que le agradezco a las colegas participantes del comité y también hago la invitación a todas las colegas que están colegiadas, que quieran incorporarse al Comité de Género, Diversidad e Interculturalidad, que mediante sus regionales puedan inscribirse, porque vamos a aceptar a todo el que quiera trabajar en esto, porque es un trabajo lindo, bonito y que ayuda así fortaleciendo nuestro rol de matronas y matrones. Cualquier duda que tengan,
escribir en el chat del Face y vamos a finalizar y respondiendo las dudas. Ya, ahora le voy a dar el pase a mi colega que es Andrea Pimentel Abarca, máster en Igualdad y Violencia de Género, matrona GES 86, perito forense, diplomada en Género y Violencia en la Universidad de Chile y es una vicepresidenta del Comité de Género, Diversidad e Interculturalidad, que nos acompaña y va a continuar con todo el proceso que tiene que ver con la atención a víctimas de violencia sexual y nuestro rol como matronas y matrones. Andrea. Gracias, Dixia. No sé si me escuchan bien. Acá se me pegó un poco el computador, así que voy a... Te escuchan súper. Genial. Voy a ver si puedo poner... desde el inicio. La verdad es que mi presentación va a ser más bien breve, principalmente porque por el tiempo y porque muy bien lo explicaba Dixia, ¿no es cierto? La importancia de que como matronas y matrones sepamos el actuar y el proceder frente a la violencia sexual en cualquier nivel de atención es muy relevante porque visibiliza el rol de la matronería, pero también por otro lado visibiliza esta realidad tan compleja que es la violencia sexual que por años históricamente ha estado como un tema tabú, como un tema, como un secreto familiar, ¿no es cierto?, en muchos hogares, y es momento de que comencemos a hablar y a ponerlo en la palestra y donde corresponda para poder enfrentarnos realmente a la magnitud de este problema. Entonces me gustaría comenzar con esta reflexión y con esta pregunta de qué entendemos nosotros por violencia sexual. Si ustedes cierran los ojos e imaginan cuando yo les digo violencia sexual, ¿qué piensan? ¿Qué se imaginan? Si yo les comparto cuáles son las respuestas de la mayoría de las personas con las que yo trabajo estas temáticas, podemos concluir que como sociedad y profesionales tenemos una percepción muy limitada de la realidad y de las definiciones, ¿no es cierto?, a nivel conceptual de la violencia sexual, asociando principalmente a la violencia sexual a la violación misma, como un acto agresivo, ¿no es cierto?, que ocurre por la calle, por las calles de noche, por un hombre desconocido, contranormativo, ¿no es cierto?, y encasillando a las víctimas según su presentación, sus secuelas, su imagen corporal, ¿no es cierto? Y podríamos definir entonces que tenemos a la buena y la mala víctima. Y cuando en realidad la realidad de la violencia sexual es mucho más simple y más cercana y más cotidiana a nuestra realidad, ¿no es cierto? Pero la tenemos tan normalizada a través de la televisión, de las películas, de los comerciales, y que no logramos verla. Y muchas veces estos prejuicios y estos estereotipos se presentan durante la atención o las develaciones que ocurren normalmente en los box de atención o en los centros de urgencia. Ocurren en los distintos contextos, ¿no es cierto? Sabemos que las víctimas principalmente son niñas, jóvenes, mujeres, y no por eso vamos a dejar de atender a hombres y niños, ¿no es cierto? Pero el porcentaje es mucho mayor en aquellas personas que son de género femenino. Entonces la violencia sexual es un problema de salud pública porque conlleva graves consecuencias a nivel físico, emocional y a nivel de salud sexual y reproductiva de una persona. Pueden ser en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y podemos encontrar, por ejemplo, en el corto plazo lesiones físicas, hematomas, equimosis. En la salud mental podemos encontrar estrés postraumático, depresiones, cuadros de ansiedad, y a nivel sexual podemos encontrar dispareunias, embarazos no deseados, ITS, ¿no es cierto? Entonces esta grave vulneración de derechos humanos en relación a la transgresión que ocurre a nivel físico, psicológico y emocional es un problema de salud pública, y a nivel internacional también así lo plantean. Hay diversas definiciones de acuerdo a lo que se entiende por violencia sexual, pero la más utilizada y una de las más completas es la que otorga la Organización Mundial de la Salud, que plantea que la violencia sexual es cualquier acto
sexual, la tentativa de consumar un acto u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante la coacción, independiente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito. Comprende la violación, que se define como la penetración mediante coerción física o de otra índole, por la vagina o el ano o en el pene u otra parte del cuerpo u objeto. En Chile nosotros tenemos un código penal, ¿no es cierto?, que cuenta con un catálogo con distintas tipificaciones que ustedes pueden consultar. Las más frecuentes en las urgencias y en la PS son la violación, ¿no es cierto?, propiamente tal, pero se cuenta también con la trata de personas, la pornografía infantil. Hay más de 5 tipificaciones distintas que ustedes pueden observar. Y a nivel normativo, Chile se ha hecho cargo entonces de esta realidad tan compleja y contamos con documentos oficiales, normativas, que desde ya el 2004, que regula la atención a víctimas en las urgencias sanitarias, se actualiza finalmente esta norma general técnica de atención a víctimas de violencia sexual en el 2016, y el año pasado se publica entonces como decreto oficial el GES 86 en relación a la atención integral de salud en la agresión sexual aguda. ¿Ya? Todavía estamos a la espera de las orientaciones técnicas, de la bajada, ¿no es cierto?, de algún protocolo, y seguimos trabajando de la mano con esta norma, ¿no es cierto?, que regula toda la atención en el abordaje de la violencia sexual. El Código Penal, ¿no es cierto?, que también dispone las responsabilidades de las instituciones y de los funcionarios de salud públicos y privados frente a un delito. Y en el 2020 se publica la Norma General Técnica de Atención a Víctimas, Niños, Niñas y Adolescentes en Violencia Sexual. Algunos hitos importantes que ustedes deben conocer, ¿no es cierto?, para que nos situemos en la actualidad. Ya en el 95, en el Servicio Médico Legal de la Región Metropolitana, comienzan a funcionar los turnos de sexología forense, ya encargados de tomar todos los peritajes sexológicos que son derivados o que consultan, ¿no es cierto?, que son obviamente designados por un fiscal de turno. Y en el 2005, con la reforma procesal penal, se crean entonces estas salas de acogida, más conocidas como las salas Tutucela, que van a depender de la complejidad de los hospitales, y podemos encontrar salas de acogida de mediana complejidad y de alta complejidad, y que vienen un poco a mejorar la atención inicial de las víctimas en los servicios de urgencia. No tuvo mucho impacto porque no llegó con profesionales asociados, ¿no es cierto? Entonces el mismo personal de las urgencias tenía que hacerse cargo de estas salas. No todos los equipamientos llegaron a los hospitales, entonces fue bastante complejo. Y el 2016, con la publicación de la norma, se crea también los programas piloto para la implementación de las salas de clínicos forenses, ya especializadas y con personal capacitado, sensibilizado en la temática de violencia sexual, y que actualmente ya hay más de 16 unidades clínicos forenses en todo Chile que trabajan en horario diurno, ¿no es cierto?, con peritos de llamado, con matronas que gestionan las unidades y también acompañan al médico durante el peritaje. Y el 2022 entonces se publica el GES 86, que viene a situar la violencia sexual como un problema de salud. Por lo tanto, todos los centros de gran tamaño, las urgencias de gran tamaño, tienen que implementar un modelo de atención hacia las víctimas de violencia sexual. Entonces, esta diapo, ¿no es cierto?, es principalmente enfocada a la primera respuesta que se ejecuta en una urgencia hospitalaria, en una unidad de ginecobstetricia o una urgencia de algún hospital, ¿no es cierto? Y la primera respuesta tiene que ver con toda esa atención integral que actúa a través del personal capacitado, médico, matrona y técnico paramédico. Incluye la realización de exámenes basales, ¿no es cierto?, VDRL, hepatitis B, VIH, gonadotrofina coriónica y la clamidia a través del flujo. Screening de drogas sin enfoque pericial, que puede ser a través de un test de drogas, ¿no es cierto?, y la alcoholemia. La profilaxis de ITS, de VIH y hepatitis, y la anticoncepción de emergencias para evitar los embarazos no deseados. Entonces la primera respuesta la podemos definir como todas las acciones destinadas a, por una parte, frenar la violencia que está sufriendo esta persona, esta víctima,
y por otra parte brindar todo el apoyo y la contención para que resguardemos por un lado las muestras, el peritaje que se tome, y brindar toda la profilaxis para que esta persona no tenga consecuencias a futuro. Y el GES 86 nos dice que toda persona que consulta por una agresión sexual menor a las 72 horas tendrá una activación de su GES, ¿no es cierto?, que vendrá acompañado de un seguimiento posterior, ya sea en unidades especializadas de una CES, unidades especializadas en salud mental, ¿no es cierto? Entonces, en el servicio de urgencia podemos encontrarnos en que tenemos que estar como matronas y matrones capacitados y en conocimiento de que la categorización al momento del ingreso es como C2, es decir, la víctima no debería esperar más de 30 minutos para ser atendida. La idea es que no espere en un lugar donde están las gestantes y las otras usuarias ginecológicas, ¿no es cierto? Es resguardar su intimidad, si la víctima quiere estar acompañada por alguna persona significativa, brindar ese espacio, ¿no es cierto?, de espera a la atención médica, acoger y contener a la víctima, evitando los prejuicios y los comentarios innecesarios, ¿no es cierto? Todos los matrones y matrones estamos capacitados para dar los primeros auxilios psicológicos, hay bastantes cursos al respecto, no es necesario que tengamos una formación, ¿no es cierto?, como psicólogo, sí saber de qué se trata y poder aplicarla en la práctica. Realizar la denuncia telefónica obligatoria en menores de edad, si es que no se hizo previamente desde alguna APS, ¿no es cierto?, o desde la policía por los mismos familiares, y en mayores de edad, cuando la mujer o el hombre deseen denunciar, tenemos que facilitar el proceso a través de o el teléfono o el plan cuadrante de nuestro hospital, ¿no es cierto?, pero facilitar ese proceso. Siempre registrar todo en la hoja de atención de urgencia, especialmente las indicaciones o las instrucciones que dé el fiscal de turno. En algunas regiones, ¿no es cierto?, va a ser una comunicación más fluida a través directamente con el número del fiscal, y en otras comunas más grandes como Santiago, por ejemplo, en una región más grande como Santiago, se tendrá que canalizar a través de la denuncia vía telefónica Carabineros o PDI, ¿ya? De todas maneras, ellos nos otorgan el nombre del fiscal de turno para que nosotros podamos registrar y seguir las indicaciones. Y parte del rol profesional, entonces, es la estabilización inicial de la víctima. Si bien nos dice la norma que tenemos que categorizar como C2, evidentemente podemos encontrar víctimas que pueden estar comprometidas de conciencia, ¿no es cierto?, que pueden ser encontradas en la calle, en un estado somnoliento, y debemos categorizar como C1 y darle la atención inicial como corresponda, contener y explicar de forma clara todos los procesos que se le van a realizar y todas las atenciones que van a realizar en la urgencia. Si bien las víctimas pueden tener distintas respuestas al trauma, tenemos que ser lo más claro y tratar de escribir lo mayor posible en la hoja de atención de urgencia para que la víctima se lleve después este papel y cuando salga de su estado de shock inicial, saber a dónde tiene que acudir posteriormente. Acompañar a la víctima durante la atención y actuar como testigos de la atención del médico. En algunos hospitales, dependiendo de la cartera de servicios, se va a tomar la muestra, el peritaje sexológico en las urgencias, en otros no, pero de todas maneras la matrona o el matrón debe asistir al médico y debe permanecer a su lado para, por una parte, ayudarlo quizás en la rotulación, ¿no es cierto?, de las muestras, pero también para acompañar a la víctima. Supervisar y administrar los medicamentos indicados y reforzar las indicaciones al alta. Acá de manera más gráfica, más dinámica, ¿no es cierto?, realizar la denuncia siempre. Si desconocemos si la víctima lo hizo anteriormente, si la víctima acude a la urgencia sin denuncia previa y es menor de edad, debemos explicarle que por ley debemos denunciar y tenemos que hacer este proceso. Brindar la primera respuesta a toda persona que acuda a las urgencias o que acuda al SAPU, que acuda a nuestro box de atención en APS y guiarlo en el proceso, colaborar durante la recolección de muestras, ¿no es cierto?, garantizar el resguardo y la trazabilidad de estas muestras, evitar la contaminación, la contención del emocional de la víctima y el resguardo importante de las muestras y el manejo de la cadena custodia. Esto es básico para los matrones que trabajan en las urgencias, ¿no es cierto?, ginecobstétricas. La cadena custodia es fundamental para garantizar que estas muestras lleguen al servicio médico legal, a su peritaje final, de manera que no se alteren, que no se pierdan muestras en el camino y que la idea es que se presenten como pruebas fidedignas y creíbles en el juicio posterior.
la administración de medicamentos, como lo dice la norma, y el GES 86, y la gestión administrativa de las unidades, ya sea estas salas de acogida, unidades clínico-forense, en donde nos encontremos, tenemos que trabajar en equipo y tratar de ver cómo es nuestra realidad, cómo estamos respondiendo a esta problemática y crear protocolos locales, mejorar la comunicación a través del servicio de salud correspondiente, si es necesario elevar las consultas al ministerio, pero tener un protocolo claro y definido en las urgencias gineco-obstétricas. Nuestro rol entonces es entregar una atención empática que no responsabilice y culpabilice a la víctima en ningún momento, una atención centrada en sus necesidades y otorgar la atención médico-legal con las competencias adecuadas, resguardar las muestras para fines médico-legales y la persecución penal de la justicia. Y para concluir, a mí me gusta mucho esta frase, que los niveles de violencia actual ya no nos invitan, sino que nos obligan a reaccionar en nuestros espacios que habitamos y transitamos. Nosotros somos importantes agentes de cambio en la comunidad, estamos en todos los niveles de atención y las usuarias y los usuarios confían en las matronas y matrones en todas las temáticas que son relacionadas a la salud sexual y reproductiva. Somos nosotros los capacitados, los que estamos formados desde el pregrado para brindar una atención, ¿no es cierto?, de calidad, y que por lo tanto, más que una responsabilidad del quehacer normal, es una responsabilidad ética, es una responsabilidad social que tenemos con la sociedad y la comunidad. Así que la invitación es a que se capaciten, que estudien y que se organicen a nivel local para dar respuesta a esta realidad tan compleja. Muchas gracias. Gracias, Andrea, por tu presentación. Bueno, espero que con estas presentaciones veamos la importancia que tiene el rol de la matrona y del matrón en las diferentes niveles de atención, como habíamos dicho inicialmente. Siempre tenemos algo que aportar, siempre tenemos trabajo que hacer y siempre, como dice Andrea, seguirnos capacitando para ir aumentando nuestro rol. Y como les dije en un principio, siempre hemos hecho estas atenciones nosotros, lo que pasa es que de a poco se ha ido fortaleciendo de uno u otro lado, y finalmente hoy, gracias a estos reglamentos que han salido, gracias a la garantía explícita de salud, hemos podido fortalecer, tener un poco más de recursos para poder garantizar la atención a nuestras usuarias y usuarios y darle un mejor seguimiento, ofrecer la atención psicosocial que corresponde y continuar, como decía Georgia, en la reparación de nuestras usuarias, especialmente lo que es la salud sexual y salud reproductiva. Vamos a ver algunas preguntas que nos hicieron por el chat. Bueno, un colega pregunta si en APS los protocolos deben salir del equipo de salud mental. No hay establecido de dónde deben salir, pero yo soy fiel creyente de que las matronas podemos iniciar todo ese proceso y buscar el equipo de trabajo, nosotros plantearlo y de que hay que crear un protocolo, juntarnos con la gente y hacerlo dependiendo de nuestra realidad local, siempre apegado a las leyes y a lo que exige realizar la denuncia. Sí, también hay mesas y comités locales de violencia en donde ya se está hablando de violencia sexual, y la idea es que como matrones participemos en conjunto con los trabajadores sociales, con los psicólogos, porque finalmente también es un trabajo integrado, ¿no es cierto? Integral, y el seguimiento muchas veces va de la mano, y de hecho es así, un apoyo en salud mental. Entonces tratar de participar de estas mesas de trabajo activamente, proponer a nivel local capacitaciones, charlas, ¿no es cierto? Y visibilizar esta problemática, y también como profesionales hacernos cargo de la violencia sexual. Sí, a nivel regional están las mesas RAP, que es la de atención a víctimas. De las víctimas en general se habla, pero se ha dado principal relevancia con todo lo que es el enfoque de género en lo que es atención a víctimas de violencia sexual. Así que también tiene que haber una matrona en esas mesas trabajando en equipo para poder ir haciendo mejora y viendo los nodos críticos que se van realizando durante la implementación, ya sean de protocolos, de atenciones o falta de recursos, poder evidenciarlo. Si trabajamos en CERNAMED, como decía yo, mejor niñez, con fiscalía, médico legal, con los servicios de salud,
seremias también de salud. Por lo tanto, también es un rol importante que debemos presentar nosotros como matronas y matrones, estar presentes dentro de la gestión y visibilizando la importancia que se tiene de la atención a víctimas de violencia sexual. Sí, mira, la acá una otra- colega, perdona, dice que en nuestro Sí. CEFAM me correspondió a mí iniciar el proceso de crear el protocolo y luego el equipo de salud mental hará su aporte. Muy bien. Otra consulta que había era si podían participar en el comité sin estar colegiados. Bueno, lamentablemente en el reglamento está establecido de los que pertenezcan en el comité deben tener una colegiatura en el Colegio de Matrones y Matrones, porque somos parte del colegio y trabajamos por esa línea en lo gremial y dentro del rol de matrones y matrones. Pero bienvenido a poder colegiarse, al colega que está interesado, colegiarse y poder participar con nosotros, que hacemos el llamado, como dije anteriormente, a los que quieran trabajar con nosotros, en unirse. Tenemos hartos planes de trabajo, hartas ideas y muchas veces nos faltan manos y tiempo, así que bienvenido a todo el que quiera unirse. Y hay otra pregunta que dice, ¿qué sugerencias darías en el caso de la sospecha de un NNA institucionalizado y posible víctima al interior de la residencia o institución donde esté referido? Ahí principalmente se instala la denuncia ya, y muchas veces ya viene a realizar la denuncia con la misma institución y viene con la indicación de fiscalía, por lo menos cuando se ve lo que es el peritaje, y se abre inmediatamente la medida de protección y tribunal de familia es quien indica qué es lo que debe realizar o dónde va el niño. Nosotros tenemos que hacer esta instancia de poder levantar esta medida de protección. Muchas veces ya viene con la indicación dada del fiscal donde deben irse posteriormente, pero porque ya está hablado ya dentro de las instituciones. Pero nosotros como el rol que tenemos de matrón y de proteger es saber qué es lo que va a pasar con el niño, de que realmente está hecha esta denuncia, de que realmente ya se hizo la medida de protección o tenemos que nosotros empezar a realizarla con nuestros asistentes sociales. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos nosotros de que se va a realizar el proceso de sacarlo de ese mismo lugar o entorno de violencia. Yes. Creo que no hay más preguntas, Dixia. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron. De verdad agradecemos esta participación. Vamos a seguir haciendo más webinars, así que vamos a ir informando por intermedio de la página del Colegio de Matrones y Matrones de Chile. Así que gracias, Neidita, por la participación y por la presentación. Y buenas noches, que tengan una excelente semana a todos. Gracias. Chao, chao.